¿Veis a este juez descojonándose con Mazón en su nombramiento meses después de la Dana en 2025? Manuel José Baeza. Atención. El Tribunal de Valencia, el Tribunal Superior de Valencia, rechaza investigar a Carlos Mazón. El presidente de la Generalitat no se va a sentar, no va a ser investigado por lo que ocurrió durante la Dana. El Tribunal Superior de Justicia, por unanimidad, dictamina que Carlos Mazón no tenía posición de garante en la legislación. Pedro Gómez, noticia de última hora. Es un auto que acaba de emitir el Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 70 páginas en el que archiva la exposición razonada que elevó la jueza Nuria Ristobarra contra Carlos Mazón, porque dicen que no hay ni pruebas ni indicios de carácter delictivo contra Carlos Mazón. Aseguran que no tenía responsabilidad orgánica en la gestión de la Dana y que tampoco se ha podido demostrar que participara o que interviniera en el envío del mensaje Es Alert. Por estos motivos le piden a la jueza instructora que siga investigando el caso en su juzgado, pero archivan la querella contra Carlos Mazón. Pedro, esto es un archivo de momento. Esto significa que la jueza se queda con la causa, que esto no va al Tribunal Superior. Esto no eleva. Mazón de momento blindado, entonces. Sí, aunque esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia es recurrible y la jueza Nuria Ristobarra podría volver a hacer otra exposición razonada si tuviese criterios distintos o hubiese encontrado algún hecho o alguna prueba nueva, pero lo que dice este auto es que no se pronuncia sobre los otros dos investigados, sobre Salomé Pradas ni Emilio Argüeso, que siga instruyendo y que siga investigando la causa, pero que a día de hoy, con los datos que ha presentado, no habría ningún indicio que demostrase que Carlos Mazón tuviera responsabilidad por esos homicidios durante el día de la Dana, ni que participase en el envío del mensaje Es Alert. Muy breve, a mí que los jueces digan que no saben si Carlos Mazón fue el responsable me recuerda a un meme un poco vulgar que hay en las redes sociales de una foto de unos huevos y pone huevos grandes. Eso es lo que me recuerda a la justicia, pero por eso queda Carlos Mazón en el poder, para que no pase por un juzgado que sí que le va a juzgar. Y el problema es que esto agranda y alarga el dolor de las víctimas que todavía más de un año después no han podido ver sentado como culpable, como acusado a quien de verdad fue el causante de todo su dolor. Respeto a la justicia. Titulares aquí, ¿eh? Respeto a la justicia, pero es incomprensible. Las cosas como son. Es incomprensible para el común de los mortales que nos esté viendo, para los españoles. Es incomprensible que una persona, me refiero a Carlos Mazón, que es evidente que tenía que haber dado su ok, porque le estaban, hasta lo dice Salmo de Prada, lo reconoce la exconsellera, es decir, es que le estábamos buscando y no nos contestaba. Esa es la realidad de lo que ocurrió. Y que no tenga ningún tipo de responsabilidad, en fin, es el presidente de la Generalitat al que estaban persiguiendo para que diera un ok, para enviar el mensaje del Es Alert, por ejemplo, y que no estaba. Bueno, dice una frase que en principio tiene mucho sentido, que es que no se puede basar las decisiones en sospechas y conjeturas. La pena es que eso no se haya aplicado, por ejemplo, en el Supremo con el ex fiscal general ya, ¿no? Y es uno de los problemas de la justicia en este país, ¿no? Esa sensación, y a veces algo más que sensación de la doble vara de medir. Bueno, yo creo que efectivamente la resolución entraba dentro de lo factible. El auto de la jueza me parecía que era muy sólido, pero es verdad que desde el principio está claro que había un problema en atribuirle a Mazón una responsabilidad directa sobre lo que sobre los fallecimientos o las muertes, ¿no? Esa negligencia. Bueno, la jueza va a seguir instruyendo y vamos a ver cómo termina, pero desde luego es un varapalo para la posición que tenía la jueza, eso no tiene ninguna duda. Javier Aroca, un titular te pido. Claro, estamos en un tiempo en el que las víctimas a veces dicen, ¿qué ocurre, ¿no? con la justicia? ¿La justicia es igual para todos, que diría el otro? Es una pregunta que está ahí. No, la justicia no es igual para todos. Ya lo dijo Lesmes, siendo presidente del Consejo General del Poder Judicial. Carlos Lesmes. Sí, y del Tribunal Supremo, cuando dijo la justicia en España es para los robagallinas, ¿no? Pero en este caso hay situaciones comparadas que son especialmente pedagógicas para que la gente, pues por lo menos piense. A una se ha referido Manolo Rico, pero hay otras que afectan a otros presidentes de otras comunidades autónomas, como por ejemplo ocurrió con Manuel Chávez, ocurrió con Segriñán, ¿no? Y también ocurrió en el sentido favorable
que ahora mismo está discurriendo en torno a Mazón con la propia señora que antes se ha dirigido a todo el mundo, me refiero a la señora Aguirre, que también fue presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, la justicia cojea y desde luego ibisquea, pero veremos a ver si vamos tomando todo un poquito nota. Sí, no, es una decisión claramente polémica, porque realmente la jueza había hecho un trabajo muy potente llamando a un montón de gente y consiguiendo un montón de datos. Es verdad que esto es algo que pasó en su día, ha pasado con muchos presidentes autonómicos, lo hemos visto muchísimas veces. Es muy difícil por la estructura de cómo funcionan jurídicamente los gobiernos. La realidad es que las decisiones siempre las toman los consejeros. Esto lo hemos visto en otros casos, que no es este caso, pero con casos de corrupción. En el caso Camps fue evidente. Los que fueron pa'lante, que diría Miguel Ángel Rodríguez, fueron fundamentalmente los consejeros, porque en los funcionamientos de los gobiernos autonómicos el que firma es el consejero, el que toma la decisión es el consejero, y en este caso es claramente eso, ¿no? El que toma la decisión, el que tiene la responsabilidad jurídica de tomar la decisión, y un presidente, desde el punto de vista jurídico, y esto lo hemos visto muchas veces, con Esperanza Aguirre en su momento también pasó, no pasó, y de hecho fue muy polémico, con el presidente socialista de Andalucía, con Chávez y Guiñán. Con Chávez y Guiñán, y fue muy polémico, y la gran discusión, una de las grandes discusiones era la responsabilidad, de hecho, al que se le acabó tumbando el Constitucional por no tener responsabilidad, porque la realidad es que funciona jurídicamente con los gobiernos autonómicos, el presidente es que no se acaba de entender qué es. Todos sabemos cómo funciona políticamente, y es que no se hace nada en ningún gobierno autonómico sin la orden del presidente, pero cuando llega un problema judicial, frecuentemente los jueces interpretan, oiga, esto es responsabilidad de la consejería, y se queda ahí, a no ser que se pueda demostrar, que es lo que vienen a decir, que se pueda demostrar que él dio la orden tajante, esperad para mandar el Les Alert. Pero todos sabemos cómo funciona políticamente, y además la debilidad política que tenía esta consejera en particular, y justo que llamara un minuto antes, es extremadamente probable que no lo mandara y que se retrasara eso porque no tenía la autorización o no encontraba a su jefe. Pero claro, demostrar eso no es fácil. Claro, lo que todos entendemos que fue una negligencia política, que fue no estar donde tenía que estar en el momento más crucial y más dramático de la Comunidad Valenciana, no tiene por qué ser una negligencia a nivel penal o judicial. Ya lo sabíamos, yo creo, y era esperable después del posicionamiento de la Fiscalía hace justo una semana. Y aquí la clave es Salomé Pradas. Siempre lo ha sido y lo sigue siendo. Si Salomé Pradas declara que Carlos Mazón retrasó o tuvo un impacto en el envío de esa alerta, entonces sí que habrá una responsabilidad de Carlos Mazón. Si eso no ocurrió, Salomé Pradas no lo dice, será ella quien tenga que asumir la responsabilidad, porque las competencias eran suyas. Es increíble porque hoy, no sé si esta es la razón, pero Ángela Vera, ¿me dices que han aplaudido en la Ejecutiva, en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular a Carlos Mazón? Sí, ha habido una ligera ovación, nos lo confirman fuentes del Partido Popular, cuando Alberto Núñez Feijóo, a puerta cerrada, no hay imagen de eso porque esa puerta cerrada, ha dicho esa decisión, ¿no?, del TSJ de la Comunidad Valenciana de no investigar a Carlos Mazón. Ha habido aplausos y ya sabemos que algunos de esos varones autonómicos han escrito un mensaje de apoyo al expresidente valenciano. Nos lo confirma Ángela Vera, una ligera ovación de la Junta Directiva Nacional al mayor mentiroso de la política española en estos momentos. Sí, sí. Él, porque además hay víctimas mortales. ¿Veis a este juez descojonándose con Mazón en su nombramiento meses después de la Dana en 2025? Pues es el presidente del TSJ valenciano que ha decidido no imputar al criminal de Mazón por la Dana con 230 fallecidos, Manuel José Baeza. Y luego nos dirán que la justicia en España es igual para todos.